Bueno, chavos, hoy vamos a empezar a estudiar lo que son las expresiones algebraicas. Las expresiones algebraicas, bueno, este curso es un curso casi exclusivo de álgebra, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, pues vamos a tener expresiones algebraicas. Las expresiones algebraicas, chicos, es el lenguaje, ¿no? En el que vamos a representar, podemos representar cantidades, expresiones lógicas. Bueno, las expresiones algebraicas específicamente cantidades que suelen representar, perdón, símbolos que suelen representar cantidades. Sin embargo, la simbología matemática es muy extensa, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué son expresiones algebraicas? Bueno, expresiones de este tipo, como de forma de radical, ¿no? Puede ser esta, puede ser negativa raíz cúbica de x más y, puede ser, en este caso, ¿verdad? Puede ser expresiones racionales, algebraicas racionales, como x más 1 entre x al cuadrado más 1, ¿verdad? Suelen ser cualquier tipo, ¿verdad?, de expresión que involucre, en este caso, pues x variables, y estas variables a su vez pueden representar una cantidad, pueden representar un número, ¿ok? Eh, Pueden representar, por ejemplo, esto, x a la 1/3 más x a la menos 2, ¿verdad? Esta es una expresión que involucra radicales, pero también involucra funciones algebraicas y pueden haber combinaciones entre ellas, ¿no? Ahora, ¿en qué vamos a concentrarnos estos días? ¿Verdad? Este comienzo de periodo académico. Bueno, pues nos vamos a centrar en polinomios específicamente, expresiones polinomiales. Y por supuesto, si esta es una expresión polinomial, bueno, si estas que he puesto aquí son expresiones algebraicas, entonces, ¿qué será un polinomio? ¿Verdad? Porque eso es lo primero que debemos de preguntarnos. En realidad, la palabra polinomio, pues nosotros la hemos escuchado siempre, pero la pregunta es, ¿qué es un polinomio? Eso es muy importante, ¿no? ¿Qué es un polinomio? Entonces, eh, vamos a dar una definición de lo que es un polinomio. Vamos a clasificar a los polinomios y vamos a ver qué tipo de operaciones podemos tener con polinomios. ¿Ok? Entonces vamos a decir así, llamaremos polinomio de grado n, polinomio de grado n sobre la variable x, sobre la variable x en R. Recuerden que, bueno, esta letra sí significa pertenece a. Estamos hablando de que x es una variable real, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir, ¿no? Sobre la variable x que pertenece a R, por lo tanto es una variable real. A la expresión de la forma, a la expresión de la forma p de x igual a sub n de x a la n por x a la n más a sub n menos 1 por x a la n menos 1 más, etcétera, más a sub 1x más a sub 0, ¿verdad? A cada uno de esos a sub i se les va a llamar coeficientes, ¿no? ¿Dónde vamos a decir a sub n, a sub n menos 1, um, etcétera, a sub 1, a sub 0, son números reales, ¿verdad? Son reales, son números reales. Llamados coeficientes
llamados coeficientes, ¿ok? Del polinomio a sub n es distinto de 0, o mejor dicho, voy a poner aquí, a sub i, ¿verdad? Es diferente de 0. Ah, perdón, sí es cierto, es el coeficiente que, este coeficiente líder es diferente de 0. Fíjense bien que a este primer coeficiente, a sub n, es el único que no puede ser 0. De ahí todos podrían ser 0. A sub n es distinto de 0. Y n es un número entero no negativo. Cuando decimos un entero no negativo, ¿ok? Vamos a poner así, enteros no negativos. ¿Ok? ¿Qué es un entero no negativo? Bueno, podemos llamarlo así. Como los enteros no negativos, ¿verdad? Lo podemos expresar como el conjunto de números 0, 1, 2, etcétera, hasta el infinito. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nos quiere decir son varias cosas. En primer lugar, que esta expresión, ¿verdad? Es de grado n, fijarse siempre aquí, ¿verdad? En el coeficiente mayor, perdón, en el exponente mayor. Fijarse también es muy importante en esto que nosotros le llamamos coeficientes. A todos estos son números reales que le llamamos coeficientes. Todos podrían ser cero excepto el primero. De hecho, a este primer coeficiente se le llama coeficiente líder o coeficiente principal. Es el único que no puede ser cero. De ahí todos podrían ser cero, pero no todos siempre son cero, ¿ok? Y además, estos exponentes no pueden ser fracciones, no pueden ser números negativos, ¿verdad? No pueden ser números irracionales, deben ser exclusivamente enteros no negativos. Entonces, vamos a poner de ejemplos los siguientes. Estos son coeficientes, algunos vamos a decir que son coeficientes y los vamos a clasificar según su grado, ¿verdad? Según el término independiente que está ahí, ¿verdad? Que no tiene variable, por ejemplo, el A sub 0 en este caso, y los términos principales. Ok, ¿qué es un polinomio entonces? ¿Verdad? Ya con números, fíjense bien en esto. P de X menos 5x a la 2, bueno, vamos a ponerlo así, menos 5x a la 4, más 4x a la 3, menos 5x al cuadrado, más 10x, más 11. Esto que está aquí, chicos, ¿es o no es un polinomio? Bueno, la respuesta es fijarse en los coeficientes. Los coeficientes son estos, ¿no? En este caso, este es el coeficiente principal, miren. Este sería el coeficiente que está acompañando al grado mayor de la variable x. Vean que este es miren el exponente mayor del supuesto polinomio. ¿Ok? Vamos a ver que sí es un polinomio en realidad, porque estos exponentes son enteros no negativos. Ven que aquí hay un 1. A este término que está aquí, le vamos a llamar, bueno, aquí le llaman término independiente. Ese sería nuestro término independiente. ¿Ok? Entonces, esto que está acá sí es un polinomio. ¿Ok? Esto sí es un polinomio, lo vamos a definir así. Vamos a decir, voy a abrir aquí algo y vamos a decir sí es polinomio. Número 1, ¿verdad? Número 2 es de grado ¿qué? Es de cuarto grado. ¿Quién nos lo dice? Bueno, esto nos lo dice, ¿no? El exponente mayor, ¿no es cierto? Eso nos dice entonces que es un polinomio de cuarto grado. Tiene 4 términos, fíjense bien, los términos
son los siguientes. Este es un término. Este es otro término. 2, 3, 4, 5. Tiene 5 términos. A estos polinomios, número 2, número 3, tiene 5 términos. Cuando tienen 5 términos, chicos, se les llaman polinomios, así a secas. Porque resulta que hay algunos polinomios que tienen nombres específicos, como por ejemplo monomio cuando tiene un término, binomio cuando hay 2 términos, trinomio cuando hay 3 términos, y de 4 para arriba se le llama simplemente poli. Poli, recuerden que significa algo, muchos, ¿no? Varios. Es un vocablo, digamos, griego, ¿ok? Es un vocablo griego, polis, ¿verdad? Polis, una polis era un estado que tenía muchas ciudades, tenía varias ciudades, ¿no? Entonces, uno puede formar expresiones algebraicas que tengan diferentes formas, ¿verdad? Así que aquí mismo, bueno, sí, algunas diferentes formas, pero también hay que saber diferenciar qué es un polinomio y qué no es un polinomio. Entonces, los polinomios se pueden clasificar según el grado. Esto es importante porque luego vamos a ver que esto determina la forma de la gráfica cuando se grafica, los comportamientos también, según el número de términos y según el número de variables. En realidad, este es un polinomio de una variable, por eso lo llama aquí, ¿verdad? Es un polinomio de una variable, aunque también hay polinomios de 2 variables o de 3 variables o de 4 variables y de las variables que ustedes quieran también. Bueno, vamos a ver. Número 2. Fíjense bien, ¿será esto un polinomio? Chicos, ¿qué opinan ustedes? Fíjense que yo aquí he dejado una definición, ¿verdad? Es importante que lean estas definiciones porque aquí no nos perdemos, ¿no? Con estas definiciones. Entonces mi pregunta es, ¿será esto un polinomio? Un trinomio. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué es Lemuel? Lemuel, ¿por qué? Porque tiene 3 términos. Sí, pero no necesariamente que tenga 3 términos significa que pueda ser un polinomio. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos saber si Sí es... es, Ajá. sí es polinomio porque lleva dos, bueno, sí creo que no estoy mal, no sé. Ok. Ajá. Corrígeme. Ok, fíjense. Este es un exponente no negativo. Aquí hay un 1, no lo escribo, pero se sobreentiende que hay un 1. Y el término independiente es 1 menos raíz de 2. ¿No es cierto? 1 menos raíz de 2. Ese es el término independiente. Por lo tanto, el coeficiente principal es negativo raíz de 5, ¿cierto? Este es el coeficiente principal. Este es el coeficiente principal. Bueno, entonces, vamos a decir que sí es polinomio. De segundo grado. Por cierto, a los polinomios de segundo grado también se le llaman polinomios cuadráticos. Y de 3 términos. ¿No es cierto? Fíjense bien que solo este verde es un término. Ese sería para nosotros el término independiente, ¿de acuerdo? El coeficiente principal, 3. Ambos, fíjense bien, son estos que están aquí, ¿verdad? Y estos pues son números reales, ¿no?
son polinomios entonces de 3 términos. Por lo tanto, tenemos 3 términos. A los polinomios de 3 términos, ¿cómo creen ustedes que se les llama? Se les llama trinomios o trinomio. Es un trinomio, ¿ok? Esto es un trinomio. Bien, ¿tienen alguna pregunta, chicos? Bien, número 3. P de X igual a X a la U medio más 3X al cuadrado más 5X más raíz de 10. ¿Qué creen ustedes, chicos? No es un polinomio, ¿Por qué, Stephanie? porque hay un exponente que es un número racional Es y correcto. y debe ser un entero no negativo. Así es un exponente racional. Y ya con eso, esto ya no es un polinomio, así que ni clasificarlo, ¿no? Porque no tiene sentido. No es un polinomio, es otro tipo de expresión. En realidad es la suma de un polinomio, porque solo esto sí es un polinomio. Pero al sumarlo con esto ya anula, ¿verdad? Al polinomio. Sería un polinomio más una función racional, perdón, más una función radical, mejor dicho, ¿verdad? Una expresión radical y por lo tanto esto hace que la suma de dos tipos de expresiones de diferentes formas, una polinomial y otra de otro tipo, ya eso hace que no sea una función polinomial. Y luego pues vamos a ver el concepto de función más adelante, pero al menos de tenerlo claro que es un polinomio, perdón, no es un polinomio en este caso. Número 4. P de X igual a 5. Mejor dicho, a menos 5. ¿Será este un polinomio, chicos? Sí, Sí, es un polinomio. ¿Por qué? porque lleva el uno y el uno es un número entero. ¿Cómo dice? Porque arriba lleva un uno, ¿verdad? Sí, el uno. ¿Cómo se llama ese exponente? Creo que es Sí, como miren, un... fíjense bien que voy a hacer algo. Esto también se puede escribir así, miren. Esto se puede escribir como menos 5 por X a la 0. ¿Verdad que sí? Es un número, ¿de acuerdo? Es un número. Este es un polinomio de grado 0. ¿Ok? Entonces vamos a decir, solamente tiene un término. ¿Verdad? Entonces vamos a decir que es un polinomio de grado 0, o polinomio nulo también se le llama, polinomio de grado 0, con un término. A esto se le llama, con un polinomio de un término se le llama mono. ¿Qué significa mono, chicos? 1. Uno, ¿cierto? Monomio. Y por lo tanto, su coeficiente principal también es menos 5, ¿no? Así que, bueno, tenemos un ejemplo, vean, de algo que es un polinomio. ¿Verdad? Al final, estos términos independientes, si solamente tenemos un término independiente, también es un polinomio. ¿Ok? También es un polinomio. Los polinomios los podemos ordenar, esto lo vamos a ir aprendiendo en el camino. Luego se van a ir dando cuenta que podemos ir haciendo varias cosas, podemos operar polinomios y podemos dar expresiones de algún tipo. ¿Ok? Pensemos en ejemplos, ¿verdad? Ejemplos donde vamos a tener multiplicación, división, suma, resta de polinomios. Ejemplos. Ahora, para estos ejemplos necesitamos ciertas leyes de exponentes. Estas leyes de exponentes, chicos,
Las vamos a ir aprendiendo varias en el camino, ¿verdad? Pero vamos a decir así. Una de las primeras leyes no lo voy a enunciar de una manera formal, pero supongamos entonces que tenemos un exponente m, lo multiplico por un exponente x a la n. Bien, primer lugar, ¿qué significa x a la n? X a la n significa multiplicar x, etcétera. ¿Cuántas veces, chicos? N veces. N veces, ¿no? Eso significa x a la n. ¿Ok? Esto es muy importante, ¿no? Esto es muy importante que lo tengan bien claro. X a la n significa la multiplicación de x por el mismo n veces. ¿Ok? N veces. Entonces, fíjense ustedes que esto se puede expresar de la siguiente forma. X por, voy a abrir un paréntesis, por X, por, etcétera, por X, por X, por X. Bueno, en este caso, X a la M sería M veces, ¿no es cierto? Estamos suponiendo que son enteros no negativos, aunque se puede con otro tipo de variables también. Y en este caso sería X por X por X. ¿Cuántas veces? N veces. Entonces, ¿cuántas veces? Si esto, fíjense bien, si esto que tengo acá son m veces y estos son n veces, entonces la idea es que esto sea x por x por. ¿Cuántas veces, chicos? La multiplicación de todo esto. ¿Verdad que sería m más n veces? ¿Sí o no? Correcto. Sería m más n veces, porque sería la suma de estas veces, m veces, más la suma de estas veces, n veces. Entonces sería m más n veces. Entonces, esto va a ser igual a x a la m más n. ¿Verdad? Entonces, esto es en el caso de la primera. Esta es una primera ley de exponentes. No voy a explicar las siguientes porque la lógica es casi la misma, ¿no? Vamos a tener x a la m dividido entre x a la n. Bueno, en el primer caso, lo que nos quiere decir la primera ley es que si nosotros tenemos la misma base, pero los exponentes son diferentes, entonces la base se copia y los exponentes se suman, ¿no es cierto? Y en el otro caso, pues vamos a copiar la base y los exponentes se restan. Se copia la base, x, y los exponentes se restan. ¿No es cierto? ¿Qué les parece, chicos? Sí, está bien. Ok, número 3. Si nosotros tenemos una variable x a la m y lo vamos a elevar a la n, en estos casos, pues vamos a copiar la base, se copia la base y los exponentes se multiplican. ¿Ok? Ah, bueno, por cierto, aquí tengo que decir que x no puede ser 0. ¿Por qué x no puede ser 0? Bueno, pues porque x, si x es 0, haría 0 el denominador y nosotros bajo ninguna manera podemos hacer una división entre 0. Pues las divisiones entre 0 no están definidas. Puede ser que tengamos dos variables, como por ejemplo x y lo queramos elevar a la m. Entonces en estos casos, esto va a ser igual a x a la m por y a la m. Se puede dar este caso también, ¿no? 5, otra ley de exponente muy conocida es que podamos tener x sobre y, donde y sea diferente de 0 y esto elevado a la m. Entonces esto va a ser igual a x a la m dividido entre y a la m, donde y sea distinto de 0. Y sea distinto de 0. Permítanme, chicos. Ok, entonces, una vez teniendo esto, podemos
operar polinomios. Vamos a hacer un par de ejemplos entonces de operaciones con polinomios. Aquí es importante también que ustedes sepan sobre qué se puede sumar y qué no se puede sumar. ¿Ok? Y esto, fíjense bien, quiero que les quede claro, ¿no? Porque algunas cosas uno en realidad las sabe o debería de saberlos y una vez se asume cosas que no. Pensemos en lo siguiente. Voy a hacer un pequeño dibujo geométrico. Vamos a suponer que esto que estoy dibujando acá es un cuadrado. Parece un cuadrado, ¿verdad? Pero no lo he medido porque, a ver, ¿cómo sé yo, cómo puedo saber estos chavos que es un cuadrado? ¿Cómo puedo saber si esas cosas que está ahí es un cuadrado? Que tenga sus 4 lados iguales. Bueno, sí, sí, claro, claro. Entonces, miren, voy a poner acá, voy a cuadricular esto. Y voy a ver, porque así comenzó el álgebra, digamos, ¿no? Así, las primeras cosas de álgebra en realidad se hacían, bueno, se hablaban, no se ponían símbolos. Esto, pues, lo hacían los árabes hace 1200 años, ¿no? 1300 años, tranquilamente. Pero, bueno, es bueno relacionarlo también con lo que sabemos, ¿no? Con lo que sabemos. Entonces, fíjense bien. Si nosotros queremos, por decir así, y nosotros decimos que este primer cuadrado, como pueden ver, hay 9 cuadrados. Bueno, no están bien dibujados, pero hay 9 cuadrados. Supongamos que esto es X, que esto es X y que esto es X. Cada longitud vale X. Esto que está aquí vale X, esto vale X y esto vale X. Por supuesto, esto vale X, esto vale X, esto vale X, X, X y X. ¿No es cierto? Pero nosotros podemos saber que cada uno de estos términos, ustedes no sé si recuerdan en el colegio, que esto, si esto es un cuadrado, este cuadrado vale X al cuadrado. ¿Verdad que sí? Al ser un cuadrado, recuerden que el cuadrado, el área de un cuadrado es X por X, es la base por la altura, pero como la base es igual a la altura, entonces esto vale X al cuadrado. ¿Sí o no, chicos? Sí. La base por la altura es X por X, X al cuadrado. Como esta es la misma, esto también vale X al cuadrado. Y esto también vale X al cuadrado. Y esto vale X al cuadrado. Y esto vale X al cuadrado. Y esto, ¿verdad que vale X al cuadrado? Esto vale X al cuadrado. Esto vale X al cuadrado. Esto vale X al cuadrado. ¿Cuántos hay, chicos? ¿Cuántos X al cuadrado hay? 9. Está claro que es 9, ¿cierto? Entonces miren cómo podemos relacionar el álgebra con la geometría. Porque está claro que el área total del cuadrado, el área total, ¿verdad que es 9X al cuadrado? Porque sería X al cuadrado, más X al cuadrado, más X al cuadrado, más X al cuadrado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Verdad que sería esto, chicos? Entonces, aquí quiero llegar con esto, que es la manera en la que podemos nosotros mentalmente saber qué es lo que estamos haciendo. 9X al cuadrado, ¿verdad? Que es el área total de todo este cuadrado, es la suma de cada uno de esos cuadrados pequeños que están ahí. ¿Cuántas veces, chicos? 9. 9 veces. ¿No es cierto? 9 veces. Otra forma de hacerlo es lo siguiente. ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale esta longitud? 13. 3X, ¿verdad, chicos? ¿Verdad que vale 3X? Porque sería X más X más X. Esto vale 3X. ¿Y esto cuánto valdría? 3. 3X. Pero ustedes saben también, miren que otra forma de calcular es que esto vale la base, 3X. ¿Por quién, chicos? Por la altura, que también vale 3X. ¿Se entiende, chicos?
¿Ven cómo relacionamos el álgebra con la geometría? Sí. Entonces vean, 3 por 3 es 9, x por x, la base se copia y los exponentes, aquí hay un exponente 1, ¿verdad? Y aquí hay un exponente 1. La base se copia y los exponentes se suman. Bueno, usando estos principios para que vayamos viendo que sumar polinomios, aquí lo que hemos hecho es una suma de un polinomio, pero usando un argumento geométrico. ¿Okay? Entonces vean que el álgebra sí tiene una relación con la geometría, ¿no? O sea, vamos a ir haciendo algunos ejemplos así para que vayamos entendiendo esta cuestión. ¿Okay? Pensemos en un ejemplo facilito, digamos, ¿no? Cómo operar ciertas cosas. Miren que con este ejemplo que puse, es un ejemplo que mentalmente nos debería de poner a reflexionar porque es una forma de aprender a sumar términos semejantes, ¿ok? Términos semejantes. Les pongo un ejemplo. Cuando ustedes van al supermercado y van a comprar frutas específicamente, ¿ustedes las meten en una sola bolsa o las meten en bolsas diferentes? La clasifico ¿Por qué? porque son diferentes frutas o verduras. Ajá, pero ¿por qué lo hace, pues? ¿Cuál es el objetivo? O sea, usted lo puede meter en una sola bolsa, pues, pero Para ordenarlo. yo puedo meter ahí, yo podría meter tomates y manzanas en una sola bolsa. Bueno, Al momento de pagar. Ah, esa es la clave, ¿no? Momento de pagar. Es la clasificación, porque cuando uno va a pagar, a uno le van a cobrar, ¿verdad? Para agilizar todo, le van a cobrar cuántas libras de tomates metió o cuántas libras de manzanas metió, ¿cierto? Y entonces a uno le van a cobrar en función de eso. Bueno, la cosa es igual acá también. Yo voy a clasificar lo que se puede sumar. Si no se puede sumar, simplemente lo expreso. Entonces, ¿qué se puede sumar? Aquellas cuestiones o aquellas expresiones que tienen términos semejantes, que tienen variables iguales y exponentes iguales. Vamos a poner un ejemplo, fíjense bien. Bueno, aquí lo pudieron ver, ¿ven? X cuadrado más X cuadrado más X cuadrado 9 veces. Entonces sería 9X al cuadrado. O que es lo mismo también, si lo quieren expresar un poco más fácil, pues de esta forma, ¿ok? Ven, aquí sumamos X bananas más X bananas más X bananas, entonces voy a tener una cantidad de 3 veces la cantidad de bananas que se tenía, ¿cierto? Bueno, pensemos en esto. 2X más 1 al cuadrado. Ok, 2X más 1 al cuadrado, esto implica que esto es igual a 2X más 1, ¿por quién, chicos? Por 2X más 1, ¿verdad? ¿Cuántas veces? Claramente estamos viendo que 2 veces, ¿no? ¿Sí o no? sí, Entonces vamos a aplicar aquí una propiedad que se llama propiedad distributiva. Esta es una propiedad de los números reales. Y entonces esto va a ser igual a 2X por 2X más 2X por 1 más 1 por 2X más 1 por 1. Bueno, aquí dijimos, ¿verdad? Que la base, estos 2 y 2 se pueden copiar, bueno, se multiplican, y X por X, ¿verdad? La base se copia y los exponentes se suman. 2X por 1 es 2X. Más 1 por 2X es 2X. Más 1 por 1 es 1. ¿Qué términos se pueden sumar? Bueno, por donde ustedes lo vean, los únicos que se pueden sumar son estos y estos. ¿Cuánto sería eso, chicos? Según lo que acabamos de ver. 4X a la 2. No, 4X. 4X. X. Esto sería 4X a la 2 más 4X más 1. Estos términos que ya tengo acá ya no son términos semejantes, ¿ok? Estos ya no son términos semejantes y por lo tanto no se pueden sumar, no se pueden sumar ya.
Bueno, mañana vamos a seguir haciendo ejemplos. Mañana sí nos vamos a dedicar específicamente a polinomios, ¿verdad? Y bueno, espero estén atentos, ¿verdad? De cualquier cosa, pues estamos siempre en comunicación.